saludar a los hermanos que están en Radio Bonao Bendición en esta mañana. Muchos hermanos yo sé que están en casita hoy calientitos porque la lluvia no les dejó salir y la radio los alcanza. Eso es lo bueno de los medios. La radio va allá directamente. Amados, hemos recibido reportes de sintonía de personas que están en un lugar que se llama La Piedra de los Veganos. Yo no sé dónde queda, pero sé que queda por allá. Y sé que es lejos. Personas que no tienen celulares, algunos no tienen señal, pero la señal de radio llega ya derechito. En blanco, lo último, llega la señal de la radio igualito. Es una gran bendición que la radio alcance y conecte vidas en el nombre del Señor. A ellos el saludo y el aplauso en esta mañana para Dios por ustedes. Y las redes hoy alcanzan también al mundo a través de las redes, el Facebook, a través del Facebook alcanzando el mundo, muchas vidas de otras naciones. Cuando venía entrando a la oficina una hermana de Italia me dice, estoy ya en la adoración con ustedes. Y así muchos hermanos de otros países también reciben la palabra por el Facebook del Centro Cristiano El Buen Samaritano aquí en Bonao. Ustedes tienen la libertad también de escribirnos sus comentarios, sus opiniones, sus motivos de oración y lo vamos a recibir. Los que están en televisión, Telebendición aquí en Bonao 202 de Telecasa también en vivo. Mucha gente ya conoce del canal y está recibiendo la palabra por el canal directamente en el nombre de Jesús. Los hermanos de la televisión nos ven, por eso le podemos mandar un saludo por aquí diciéndole así, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Amén. Los medios comprometen a uno porque uno no sabe quién está viendo a uno y uno no sabe quién. Los pastores aquí saben ya de lo que representa eso porque donde quiera que vamos muchas veces uno cree que uno está desapercibido y no está desapercibido. Cuando uno menos cree le sale una persona y dice, pastor, Dios le bendiga. Compromete, pero la gloria es de Dios que nos llamó a este compromiso y lo vamos a honrar en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, vamos a continuar, vamos a tratar hoy de resumir, hacer un deuteronomio de lo que ha sido la instrucción para este año ya. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. 1 Corintios 14, 20, en el nombre del Señor. Y ahí vamos a exponer lo que hemos en este principio de año introducido como el año de la madurez y el año de la vida del reino en medio nuestro, empezar a vivir otro nivel de vida cristiana. ¿Está conmigo, iglesia? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos, no seáis ¿qué? Niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Se atreve a leerlo conmigo? Dice, no seáis ¿qué? Niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra. Este año 2018, ya este es el último domingo del mes, y hemos empezado a hacer hoy un tipo de resumen de lo que ha sido esta palabra para iniciar el año. ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Qué perseguimos este año? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Amén. Hay un proverbio popular que el pastor Edward usa mucho, que es el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, ya llegó. O sea, si la iglesia no tiene una orientación para dónde va, la iglesia va a andar pululando, dando vuelta como Israel en el desierto, 40 años en el desierto. No, tenemos claridad para dónde Dios nos quiere llevar. Dios quiere que seamos un pueblo maduro. Y la madurez va a costarnos a nosotros entender verdades elementales. Los niños son hermosos. ¿Cuántos saben que los niños son hermosos? Y son lindos. Y es una etapa hermosa, la etapa de niño. Pero llega un momento en que por leyes naturales usted tiene que dejar las cosas de niño. La ropa del niño se deja, los juegos del niño se dejan, los lenguajes del niño se dejan. Se deja la comida del niño también. Las decoraciones del niño se van dejando. Todo. Entonces debe haber también un entendimiento de que así como se dejan cosas naturales, también hay cosas espirituales y emocionales que de niños se deben quedar atrás también. El apóstol Pablo dice, hermano, no seáis niños en el modo de ¿qué? O sea que hay un pensamiento que es como un niño, piensa como un niño. Una persona puede ser grande y pensar como niño. Incluso hay una enfermedad que se llama autismo, literalmente. Y el autismo es eso, que revela un poco crecimiento, sobre todo en la parte mental.
Una persona puede tener un tremendo tamaño y ser un niño en pensamiento. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto diciéndole que no sean niños en el modo de ¿qué? De pensar, sino que sean, ¿qué? Dice que sean maduros en el modo de pensar. Si usted se lee el texto en el contexto, hay que entender esto de lo que es el texto en el contexto. O sea, ¿a qué se refiere Pablo cuando escribe ese texto? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Sabe lo que estaba pasando en Corinto? Había una disputa con los dones, sobre todo con el bendito don de lengua. Cuando digo el bendito don de lengua, es porque algunos han considerado que el tener el don de lengua lo hace superiores a los demás. Y no necesariamente. Al contrario, amado, mientras más dotado es usted del Espíritu, más deudor es usted al Señor. Es al revés. Este camino es al revés. Mientras más ungido es usted, más deudor al Señor. Y mientras más dotado del Espíritu es, más deudor a Dios y a sus hermanos también. Porque los dones del Espíritu son dados para edificación de la iglesia. Son dados con 3 propósitos, para que la iglesia lo sepa, y un cuarto que es reservado para el Señor. 1, los dones son dados para exhortación de la iglesia, para consolación de la iglesia y para edificación de la iglesia. Para eso son los dones. No valdría de nada tener un don del Espíritu Santo si usted no lo puede usar para edificar a alguien o para consolar a alguien. No tiene sentido. Dios no te va a dar los dones para que tú seas mejor o te creas mejor que nadie. No, al contrario, los dones y los múltiples dones que tú tengas, lo que te hacen es más deudor al Señor y al cuerpo de Cristo. Porque los dones son para ser usados para la iglesia ser edificada. Repita conmigo: exhortación, consolación, edificación. Pero hay un cuarto y es glorificación. Todos los dones deben perseguir glorificar al Señor. Los dones no son para ser vistos, los dones no son para ser lucidos, como si usted se pusiera en una vitrina, en un showcase, una vitrina para que lo vean a usted. El que más habla en lengua de la iglesia, no. Entonces había un conflicto y Pablo revela a la iglesia cómo se manifiesta la madurez. O sea, seamos maduros en el modo de pensar. Pablo hablaba diciéndole: bueno, aquí el que más habla en lenguas puedo ser yo, dice Pablo, pero prefiero frente a la congregación hablar 5 palabras en un lenguaje entendible que hablar 5,000 en un lenguaje que nadie entienda. Y ahí Pablo le dio bien duro al exhibicionismo que se hace muchas veces. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, fluyo también en varios dones del Espíritu Santo, pero creo que lo que más importa a la hora de pararse frente al pueblo y frente a Dios es que todo lo que hagamos persiga la edificación de la iglesia y la glorificación del Señor. Porque si no hay una madurez en un manejo de un don, podemos ser tropiezo incluso. Y Pablo, si usted se lee el texto de Corintios 14 entero, va a entender que Pablo dice: si entra un indocto, si entra una persona que no sabe nada y encuentra este rebú de gente hablando en lengua, ¿qué va a decir de ustedes? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Dice: va a decir que ustedes están locos. Así mismo lo dice el apóstol. Mas si alguien profetiza, si alguien abre la boca y revela una palabra de ciencia y revela un misterio, el que entra y el que oye dice: hey, aquí hay algo que yo ahora puedo ver que es muy por encima de lo normal y de lo natural. Entonces en los Corintios había un conflicto. ¿Por qué había un conflicto? Diga conmigo: porque había inmadurez. ¿De dónde vienen las guerras en medio de la iglesia? Venga conmigo al apóstol Santiago, capítulo 4, abra su Biblia. Apóstol Santiago, libro de Santiago. Sí. Versículo 1, Santiago 4:1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esa es la pregunta del apóstol. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. Yo me atrevo a decir con libertad de que muchas de las guerras que vemos en medio de la iglesia viene de la inmadurez del pueblo. Viene de la misma inmadurez. Amados, somos un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo. ¿Y quién que esté en su sano juicio se muerde a sí mismo?
Un loco se podía morder o se podía lacerar, pero una gente que esté bien de la cabeza se va a morder a sí mismo, se va a lacerar a sí mismo, se va a golpear a sí mismo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en medio de la iglesia? Dice el apóstol: de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Pero muchas de esas pasiones son incitadas o son propiciadas porque no hay madurez para entender lo que somos. ¿Alguien está acá? Si entendemos lo que somos, no hablaremos, ni pensaremos, ni atacaremos, ni maltrataremos a la iglesia, porque tú y yo somos iglesia también. Y el que habla de la iglesia habla de sí mismo. Y el que maltrata a la iglesia se maltrata a sí mismo. Y el que menosprecia a la iglesia se menosprecia a sí mismo. Somos iglesia. Lo que pasa es que no todos tenemos la misma función. Entonces ahí viene el reflejo de la inmadurez. Cuando somos inmaduros, quisiéramos que todo el mundo haga lo mismo. Y Dios no es uniforme, Dios es multiforme. Al ser multiforme, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, conforme a como Dios quiso hacerlo. Cuando no somos maduros, una de las manifestaciones de la inmadurez es que no respetamos la libertad del hermano y queremos imponerle nuestros criterios. Eso es muy normal donde no hay madurez. Donde hay madurez, usted empieza a entender que Dios le dio al hermano una manifestación y se lo dio por su espíritu, y usted lo va a respetar. Hay cosas que uno no entiende porque uno quizás no ha llegado a ese nivel de revelación. Entonces yo le voy a decir algo: cuando usted no entienda algo, no opine. No opine, porque si usted no sabe de ese tema, que me pongan a mí a hablar de matemática nuclear. ¿Qué sé yo de matemática nuclear? O que me pongan a mí a hablar de endodoncia, un tema de odontología. ¿Qué sé yo de eso? Yo no sé nada. Pero nosotros en nuestra inmadurez nos atrevemos a emitir opiniones y conceptos y preceptos e ideas sin tener la más mínima idea de lo que le está pasando a esa persona. Porque hemos metido a Dios en una estructura y nuestra propia inmadurez ha limitado a Dios. Y Dios no es limitado, ni puede ser limitado tampoco. No podemos nosotros por nuestra incapacidad dejar que Dios sea Dios. Dios sigue siendo Dios. Démosle a Dios la libertad de ser Dios en medio nuestro. Y lo que usted no entiende, deje que Dios lo revele. Si no lo revela, siga para adelante en el nombre de Jesús. Pero si usted no entiende algo, no se frustre por eso, porque hay cosas que usted no la va a entender en esta naturaleza. Jesús dijo a los discípulos, Juan capítulo 13, Jesús le dijo: hay cosas que ahora no la podrán entender, la entenderán después. Hay cosas que no se van a entender en el momento, se entenderán después. Y cuando sean reveladas, gloria a Dios. Mientras Dios no las revela, pacientemente esperaré en el Señor. Pero no me iré en la corriente de irme en contra de algo que puede ser Dios, pero yo no lo entiendo. Entonces, si yo no lo entiendo, mejor no opino. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, la madurez espiritual es literalmente la meta más sublime de Dios con su pueblo. Usted dirá: bueno, la santificación es que una cosa trae la otra. Usted no puede ser santificado sin madurez. Uno de los errores que la iglesia doctrinalmente comete es tratar de santificar gente que no ha alcanzado madurez en el espíritu. La santificación no es obra de carne, no es obra de fuerza, no es obra de imposición. La santificación es una obra de revelación por el Espíritu Santo. Y esa revelación no se impone a palos. Esa revelación se encarga el mismo Espíritu Santo de hacerla en medio nuestro. Entonces, en la medida que una persona asimila la palabra de Dios, que es el primer punto para la madurez, la palabra misma va operando un efecto limpiador y purificador en el corazón del hombre, en los pensamientos del hombre. En la medida que la palabra te aprovecha, la palabra misma te va preparando para irte apartando de las cosas desagradables a Dios. Y si cuando tú te apartas de las cosas desagradables a Dios, significa que te estás santificando. Jesús oró, Juan 17, y dijo: santifícalos en tu palabra es la verdad. La palabra es la que santifica. En la santificación viene reflejándose mi madurez. Voy madurando. ¿Por qué? Porque la palabra en mí va surtiendo un efecto limpiador. En mis pensamientos no pienso igual, en mi vocablo no hablo igual, en mis sentimientos no siento igual. Significa que la palabra está aprovechándome y estoy madurando. En la medida que voy madurando, voy ganando honra representativa. ¿Usted entiende eso? Honra representativa.
La honra representativa significa la capacidad de poder salir y representar al Dios de nuestra salvación. Decir sin palabras que somos cristianos. Una de las cosas más hermosas que le puede pasar a un creyente es que el mundo lo distinga sin que usted andar con una Biblia arriba, sin usted andar con una corbata puesta, sin usted decir gloria a Dios, sin usted decir aleluya. Cuando usted pise, alguien diga: hey, cuando él pisó algo diferente sucedió aquí. Yo sentí como una atmósfera rara. Cuando él abrió, cuando él entró, e incluso le dicen: usted es cristiano, usted es cristiana. ¿Por qué usted me dice eso? No, yo no sé, pero percibo que usted es diferente. Claro, el diferente está en ti, el Espíritu está en ti. Amén, gloria a Dios. Eso se llama la honra representativa, donde el Padre puede delegar. ¿A quién va a delegar Dios su obra? Se la tiene que delegar a una gente que haya madurado o que esté en proceso, porque la madurez es un proceso continuo. Diga conmigo: la madurez es un proceso continuo. ¿Qué significa esto? Que usted, desde que viene a Cristo, recibe a Cristo, se convierte a Cristo, usted empieza el proceso de madurez. Y todo el día y todo el tiempo y todo el trayecto usted está en el proceso. Nadie, ni aún el apóstol, se lo voy a enseñar ahora, ni aún el apóstol Pablo dijo que lo había alcanzado. Nadie puede decir: yo he alcanzado la plenitud de la madurez. Nadie lo ha alcanzado. Pero que nadie lo haya alcanzado no significa que nadie puede que nos quedemos estancados. Es un proceso continuo, y como es un proceso continuo, yo puedo perseguirlo todos los días en el nombre de Jesús. Todos los días me tengo que levantar con la intención de superarme a mí mismo, no superar a mi hermano, no competir con mi hermano, sino competir con el viejo hombre, repetir con el de ayer, competir con el que era yo ayer, en el nombre de Jesús. Amén. Venga conmigo a la Biblia, Filipenses capítulo 3. Todo lo que queremos, amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo, tendríamos que leer un poquito, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo hasta el versículo 16. Filipenses 3 del 1 al 16 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto le escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardad de los perros, dice Pablo, el espíritu filisteo. Guardad de los malos obreros, guardad de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, dice el apóstol, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por, ay papá. Hay una versión que dice: lo tengo por estiércol. No le puedo poner otro sinónimo. Y lo tengo, dice el apóstol, me perdí aquí, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pero oye lo que dice Pablo, versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sean perfectos. ¿Qué significa la palabra perfecto? Maduro. Sino que prosigo, no me detengo, prosigo, por ver si logro asir, o sea, abrazar, alcanzar aquello para los cuales fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, señores, quítense del medio. Si Pablo, el apóstol, dijo eso, ¿qué seremos nosotros? Si Pablo dijo, Pablo que fue llevado al tercer cielo, Pablo que oyó cosas que no todo oído puede oír y vio cosas que no todo ojo puede ver, Pablo que tenía los 9 dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en él, Pablo que vivió toda la plenitud de la gracia de Jesús en él, dice, Pablo decía:
Esto me da deseo de meterme abajo del púlpito. Porque si Pablo dijo eso, imagínate tú nosotros. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, yo no digo que lo he alcanzado, dice Pablo. Señores, está hablando Pablo, el apóstol, el hombre del mayor nivel de revelación. Pero una cosa hago, dice el apóstol: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Y escuche esto, que quizás algunos lo hemos leído mucho, pero no siempre lo meditamos. Eso es lo que pasa con la Biblia. La Biblia es un libro redondo, dice un amigo mío. La Biblia se explica de todas maneras. Y la Biblia es como un yunque que gasta todos los martillos y ella se queda igualita. Oiga lo que dice el apóstol, ya en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿de qué está hablando el apóstol ahí? Está hablando de madurez. Así que todos los que somos maduros, oiga lo que el apóstol Pablo manda: esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué me dice esto a mí? Versículo 15: que los maduros no se conforman. Los que han alcanzado un nivel de madurez entienden que en Dios hay mucho más que recibir y que conquistar que lo que ya has recibido. Y dicen: es más lo que me falta que lo que ya yo tengo. Tengo que seguir buscando. Tengo que seguir buscando. Tengo que seguir buscando. Por eso el maduro entiende perfectamente lo que quiso decir el apóstol cuando dijo: el que sea santo, que se santifique más. En otras palabras, no limites a Dios porque ya tú crees que eres. No, te falta mucho por alcanzar. Te falta mucho por aprender. Te falta mucho por recibir. Te falta mucho por conocer. El que es maduro entiende que le falta mucho todavía. Y no toma la gloria para sí. Si algo ha aprendido, si algo sabe que le falta más por aprender que lo que ya ha aprendido. Es más lo que nos falta que lo que ya hemos aprendido. Pero la inmadurez nos puede vender un rejuego o un engaño de que estamos bien y que no necesitamos más. Una mentira carnal, una mentira del diablo. El Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Como que ya no necesitamos más. Amados, no. Si usted revisa y se va, por ejemplo, a la ley natural de los atletas, usted ve un atleta, lo que se llama atleta de alto rendimiento. Señores, eso es casi infrahumano como esa gente entrenan. Los atletas que se le llama atletas de alto rendimiento, si usted se va a la dieta y a la rutina y a la demanda de un atleta de ese nivel, es una cosa que uno dice: pero ¿cómo aguantan? Porque según el nivel es la demanda. El nivel de madurez lo que te exige a ti es no conformarte, sino procurar alcanzar más todavía. Amado, de Dios no podemos sentirnos como que ya estamos bien. Tenemos que sentirnos siempre con un estado de indigencia y de necesidad. Necesitamos más de Dios. Y eso te revela a ti entonces que has entrado en un nivel de madurez. ¿Por qué? Porque no dejas a Dios como para un día, para el día de como los bomberos, que la gente se acuerda de los bomberos el día solamente cuando la casa se le está quemando. No, el nivel de madurez te dice a ti que todos los días necesitas acercarte a Él y a su palabra y al trono de su gracia. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, los que somos maduros, dice Pablo, sintamos una misma cosa. Procuremos decir: yo no lo he alcanzado, pero estoy tratando todos los días de alcanzarlo. Estoy tratando todos los días de dejar atrás esas cosas que se levantaban en contra del propósito en el nombre de Jesús. Estoy batallando todos los días. No contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi viejo hombre. Todos los días tengo una batalla. Pero vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estoy levantándome todos los días a hacer una guerra al conformismo de que ya yo leí la Biblia de tapa a tapa y por eso no la voy a leer más. ¿Quién le dijo a usted? La Biblia es un libro de revelaciones diarias y constantes. Amén. Ya yo fui a la iglesia el miércoles, no voy a ir el domingo. Amados, bienaventurados los que habitan en su casa.
Bienaventurados los que habitan en su casa. Perpetuamente, dice la Biblia, perpetuamente te alabarán los que habitan en su casa. David dijo: una cosa he demandado a Jehová y esta cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir ¿dónde? En su templo. Aleluya. Cuando hay madurez, hay deseo de más. Hay deseo de yo quiero más. El inmaduro dice: no, ya yo fui a la iglesia en el 31 de diciembre. Ya empecé el año en la iglesia, ya voy a ir cada... Eso es una revelación de pobre carácter, cuando dejamos las cosas que realmente valen de lado. Y un reflejo de inmadurez también. Me preocupan los cristianos, y lo voy a decir por radio y televisión, que se dejan de congregar tan fácilmente. Si hay una limitante entendible, se entiende, hay que respetarla, pero muchas veces por vagancia. Y esa vagancia es un estado peligroso espiritual, muy peligroso, que revela inmadurez también. Pero la madurez, acuérdense que la madurez es como un conglomerado, es como un todo dentro del cual muchas cosas se pueden considerar. Por ejemplo, usted puede ser maduro en su trabajo, puede ser maduro en la administración financiera, puede ser maduro en muchas áreas, y espiritualmente ser un pino nuevo, decimos en buen dominicano. Muy responsable en su trabajo, muy bueno en los estudios, pero espiritualmente verdecito, verdecita. ¿Y cómo se revela eso? También se revela de una manera bien extraña. ¿Sabe cuál es? Cuando empezamos también a justificar nuestras faltas. El maduro pide perdón, se humilla y se aparta. El inmaduro justifica sus errores. Lo justifica. ¿Aló? Entonces, el maduro, mientras más maduro es una persona, más fácil de trabajar con él, porque cualquier corrección la recibe como un hombre de Dios. ¿Sabe usted? A veces es más difícil predicar en iglesias inmaduras que predicar en iglesias maduras. Porque el maduro, todo lo que oye y todo lo que recibe, lo está buscando para ver cómo lo aplica a su vida. ¿Alguien está conmigo? El maduro, tú puedes decir cualquier cosa fuerte y dices: ay, Señor, ayúdame, Padre. Pero el inmaduro, si tú dices algo, dice: eso es por mí que el pastor está diciendo eso. Yo no vuelvo más a la iglesia porque desde que fue por mí que el pastor me tiró una indirecta. Porque hay pastores que se paran en el púlpito a tirar indirecta. Ese es el inmaduro, piensa así. El maduro dice: todo lo que Dios ha puesto en la boca del ministro o de los siervos, lo ha puesto para edificar mi vida. Y yo estoy aquí, como dijo el apóstol, para escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso es madurez, amado, eso es madurez. Estamos acá.
No seamos como aquel vendedor de zapatos. ¿Conoce la anécdota del vendedor de zapatos? Un vendedor de zapatos que llegó a una comunidad donde nadie usaba zapatos. Y él se ofendió y dice: pero ¿cómo me insultan? Oiga, él estaba ofendido porque la compañía lo mandó a una comunidad donde nadie usaba zapatos. Y él decía: pero aquí nadie usa zapatos, ¿para qué me mandan para acá? Y llamó a la compañía: vengan a buscar, que aquí nadie usa zapatos. Pero mandaron a otro vendedor. Y el otro vendedor, cuando llegó, que vio que nadie usaba zapatos, dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de vida. No bien llegó a la ciudad y vio que nadie usaba zapatos, mandó a buscar un camión de zapatos a la compañía. Mándame un camión de zapatos, porque esta es mi oportunidad. Ahora, para llegar al pueblo que no usaba zapatos, había que crear conciencia. Y eso es lo que muchas veces la iglesia no quiere. Amados, tenemos que crear una conciencia hacia afuera de los valores del reino de Dios. Y eso va a requerir que prediquemos el evangelio, que testifiquemos de Cristo, que salgamos y digamos a los matrimonios, a las familias, a los necesitados: solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Tenemos que salir. No habrán cambios en la ciudad porque digamos: mira cómo están los jóvenes. No. Yo tengo un amigo que lo voy a invitar a predicar un día de esto, de la capital. Se llama Sanford Medrano. Él es un pastor muy parecido con nosotros en muchas cosas, pero él tiene una gracia para predicarle a peloteros, para predicarle a artistas. Y él hace algo que yo en mi vida no había visto una gente así. Ustedes saben que viene el carnaval ahora, y que la Presidenta es un festival, la cervecería es un festival. ¿Saben lo que hace Sanford? En el Festival Presidente, Sanford prepara un equipo evangelístico y lo mete en el Festival Presidente a evangelizar. Y todo el que oye eso se escandaliza. ¿Saben lo que hace Sanford? Sanford trae una guagua, 2 guaguas llenas de muchachos para evangelizar en el Carnaval de La Vega. Lo mete en el carnaval, contratado y con todo el mundo identificado, cristiano, contratado en mano. ¿Dónde es que se necesita la luz? ¿Dónde es que hay que llevar luz? ¿Es donde hay tinieblas? Entonces, nosotros tenemos un campo abierto completamente para llevar el evangelio del reino donde quiera que pisemos, donde quiera que entremos. Tenemos un campo abierto. Muchos jóvenes extraviados, ahí es que hay que estar. Mucha gente desesperada, ahí es que hay que estar. ¿Por qué? Porque ahí es que se necesita. ¿Por qué no llueve en el desierto? ¿Por qué no llueve en el desierto? La respuesta es sencilla: porque en el desierto nadie valora la lluvia. Nadie valora la lluvia. Nadie la aprecia. Pero ¿por qué llueve en el bosque, en la jungla? Porque cuando los árboles ven que cae una gotita, se regocijan, celebran la lluvia. Dios enviará la lluvia donde alguien la valora y donde hay necesidad. Hay necesidad, mucha necesidad de Dios. Oiga, si nosotros que estamos en las iglesias, que tenemos el evangelio, que oramos, que queremos vivir una vida santa, necesitamos de Dios, cuanto más los que están afuera necesitan de Dios. Lo que pasa que muchas veces hay 2 causas, y esto lo digo con responsabilidad: 2 causas. Una, es verdad, el príncipe de las tinieblas le cegó el entendimiento. Eso es verdad, yo no lo niego. El diablo está allá afuera engañando gente. Pero también la iglesia no ha presentado evangelio. La iglesia ha presentado religión. La iglesia ha presentado prohibiciones. La iglesia ha presentado estructuras. Cuando la iglesia presenta el evangelio del reino, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando la iglesia se levante y predica el evangelio, el que oye dice: esto es diferente, esto no me lo habían dicho a mí. Oh, gloria a Dios. Entonces creerán y se acercarán y querrán. Tenemos a Dios por testigo que nosotros hemos podido predicar en muchos lugares y mucha gente dice: wow, nunca me habían hablado así. Nunca me habían hablado así.
Primera vez que alguien me habla así, o primera vez que voy a una iglesia y me siento como en algo diferente, en un ambiente que yo sé que no estoy bien, pero aquí me han dicho que puedo cambiar porque la sangre de Jesucristo me va a cambiar. Y eso ha traído a muchos jóvenes sacados de pandillas, sacados del bajo mundo, sacados de lugares que quizás nadie se atrevería a meterse, pero el evangelio está para eso, para meterse donde nadie se mete. Entonces es una responsabilidad madura el tomar lo que hemos recibido y compartirlo. Compartirlo. Mucha gente tiene conceptos equivocados de la iglesia del Señor porque la iglesia no se ha encargado de representar bien a su Señor. ¿Por qué los ricos no quieren ir a las iglesias muchas veces? Porque muchas veces los ricos son maltratados en las iglesias. ¿Por qué los artistas no quieren ir a las iglesias? ¿Por qué No es porque el diablo le haya solamente cegado el entendimiento, sino porque la iglesia también no ha hecho su rol. La iglesia no ha hecho su trabajo. Entonces Dios está despertando una mentalidad madura. ¿Para qué? Para que haga su trabajo. Cada cual que está aquí tiene una misión y un propósito. No hay verruga en el cuerpo de Cristo. No lo hay. Hay órganos, hay miembros, todos activos, importantes, y cada cual con una misión y propósito. Dígale a alguien: hay propósito. Dígale: hay propósito. Hay propósito. Y no lo puedes evitar. Vamos a contradecir al mundo, no solamente con un mensaje, sino con un estilo de vida. En el mundo, palo y piedra y balas. La iglesia sale a predicar el evangelio del reino de Dios. No podemos ir al mundo que vive bajo un juicio ya. ¿Con juicio? Porque ¿qué esperanza tendrán ellos? ¿Alguien está conmigo? El mundo está bajo juicio. De hecho ya, la única esperanza que el mundo tiene es que la iglesia lleve evangelio. Diga conmigo: evangelio. Y evangelio no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio es una persona y se llama Jesucristo. Cuando Pablo dijo a los romanos, Romanos 1:16, dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo no estaba diciendo: no me avergüenzo de Marcos, ni de Mateo, ni de Juan. Pablo estaba diciendo: no me avergüenzo de Cristo. Él es el poder de Dios. Él es el poder de Dios. Él es el que tiene el poder en sus manos. No me avergüenzo de decir que soy cristiano, pero yo no tengo quizás que decirlo tampoco. Tengo que vivirlo. ¿Aló? Y vivirlo significa dejar que Cristo fluya en mí. Hacer la oración de Juan el Bautista cada día. Cuando usted salga por su puerta en la mañana, diga como dijo Juan: Señor, que hoy tú crezcas y que yo mengue. ¿Aló? Que tú crezcas y que yo mengue. Que hoy tú seas visto en mí, de tal manera que el que me ve a mí, te ve a ti. Cédale a Dios lugar. No es que Dios no está en usted, Dios sí está en usted, pero Dios anda buscando la disponibilidad para Él hacer lo que Él quiere hacer a través de usted. Dígale a Dios: aquí está mi boca, úsala. Aquí están mis manos, úsala. Aquí estoy yo, úsame, Señor. Y yo me atrevo a decirle que si usted le dice a Dios: aquí está mi boca, aquí están mis manos, aquí están mis pies, Dios va a empezar a usarlo. Porque Él anda buscando una vasija dispuesta para Él. Si Dios usó una vara seca en las manos de Moisés, ¿no podrá Dios usarte a ti? Claro, claro. Entonces es un asunto de madurez otra vez. ¿Estamos acá, iglesia? Quinto, escribí 9 pensamientos y voy por el quinto. ¿Ustedes están dispuestos a escucharlo? Escuche: quinto, los cristianos necesitamos hacer un alto a nuestro activismo religioso. Hay muchas actividades religiosas, muchas actividades. Y contemplar no solo a Dios, sino también la realidad humana. Mirar a Dios, meterme en Dios, y cuando yo vea la realidad humana, miraré la realidad humana diferente. Porque ya yo no la voy a ver según mi óptica, sino según la óptica de Dios. ¿Cómo mira Dios al mundo? La Biblia dice que Dios está siempre enojado con el impío. Eso es verdad. Pero también dice la Biblia que no quiere que el impío muera. Entonces, ¿de qué lado me voy a ir?
¿de qué lado me voy a ir? Él quiere salvar al pecador. Él quiere alcanzar al perdido. Él quiere eso. Entonces, si yo conozco el corazón de Dios, voy a mirar al mundo según Dios lo mira. Hace unos meses, una semana, hice una alegoría del negocio de mi hermana Gladys Mirabal. ¿Recuerda? ¿Lo recuerdan? Lo hice un miércoles. Y los voy a tratar de refrescar para que usted entienda más o menos y conecte conmigo. Y es esto. Una persona, Gladys es una hermana de la iglesia, tiene un almacén de provisiones. Y ella, una persona va a buscar trabajo donde Gladys. La persona buscando trabajo, Gladys lo entrevista. Después que lo entrevista, Gladys le dice: quiero que te quedes a trabajar hoy mismo. Cuando la persona estaba en espera al frente, veía mucha gente entrando al negocio, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Después que va a la entrevista y se sienta con la dueña del negocio, y la dueña del negocio le dice: quédate a trabajar conmigo. La persona dice: sí, yo me quedo. Cuando esa persona empieza de inmediato a trabajar en el negocio, ya las personas que entran y salen del negocio, ella no las ve como personas. ¿Sabe cómo lo ve? Como clientes. ¿Por qué? Porque tan pronto ella se hace una con la visión del dueño, ya tú ves a los que entran y salen no como personas, sino como clientes. Te lo explico en Dios. Cuando tú te haces uno con Dios y te conectas con su corazón, ya tú no ves la gente como gente, tú ves la gente como almas. Tú lo ves como un alma, tú lo ves como un alma, aleluya. ¿Estamos acá? Tú lo ves como un alma. En consecuencia, tú no vas a decir cuánta gente había en el parque. Tú piensas: Dios mío. Eso me pasó a mí una vez en el World Trade Center en Nueva York, antes de los atentados, como en el 2000. Yo quedé de juntarme con un hermano ahí, en una esquinita de la Warner Brothers, me acuerdo yo. Y cuando yo veo un pasillo del World Trade Center en Nueva York, la torre esa que derribaron los aviones, uno de los pasillos era como del amplio de este grueso así, los pasillos, una cosa. Y yo me paré en una esquina, venían dos pasillos así. Y yo: Dios mío, y toda esta gente se va a perder. Y se me metió como un frío en el corazón. Eso fue antes de los atentados. Un montón de gente caminando para arriba y para abajo. Eso no es raro en Nueva York. Ciudades grandes, eso no es raro. Pero cuando tú conectas con el corazón de Dios, tú no ves simplemente gente, tú ves almas como Dios la ve. Almas que necesitan la revelación de Jesucristo. Que no te escuchen, problema de ellos. Tú cumples tu trabajo con tu misión de dar y de predicar el evangelio. Alguien escuchará. Muchas veces decimos: no, porque la gente no está en Dios. La gente nunca estará en Dios. Dios es el que busca al hombre, no el hombre a Dios. Está escrito en la Biblia: no hay quien busque a Dios, ni tan solo uno. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que rodea al hombre. Dios es el que lo enamora de muchas maneras. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo se acercarán si la iglesia no va a ellos? Cuando yo hablo de la iglesia, te lo voy a aclarar aquí para que tengan una mentalidad madura. La iglesia eres tú. Diga conmigo: la iglesia soy yo. O sea, que no pienses tú que la iglesia tiene que hacer una campaña de evangelismo, una campaña para salir a las calles. Todos los días la iglesia está en la calle porque tú estás en la calle. Todos los días la iglesia está en el vecindario porque tú estás en el vecindario. Todos los días la iglesia está en la escuela porque tú estás en la escuela. Todos los días la iglesia está en la comunidad porque tú estás en la comunidad. ¿Por qué? Porque tú eres iglesia. Y si tú entiendes esa verdad, tú no tienes que esperar que la iglesia organice una campaña evangelística. Por eso en nuestra iglesia se salvan muchas almas. Aquí se salva mucha gente. Aquí Dios añade muchas almas. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre está en la calle. Termino aquí. Dice: los cristianos necesitamos hacer un alto en nuestro activismo religioso y contemplar no solo a Dios, sino también la realidad humana. Porque el mensaje del reino no consiste en una nueva actividad. Ay, de eso puedo yo predicar una mañana. Hoy en día todo lo que vemos es una nueva actividad. Una nueva actividad. ¿Qué hay de nuevo en la iglesia? Eso se llama esnovismo. El esnovismo es lo nuevo. La iglesia quiere saber qué es lo que hay de nuevo.
¿Qué hay de nuevo? Entonces, los estrategas mercadológicos, los que ven al mundo hacer cosas y los que creen que la iglesia es igual que el mundo, idean activismo, idean estrategias, idean proyectos para atraer gente a la iglesia, para que la iglesia siempre tenga un movimiento y la gente crea que está en una iglesia dinámica, porque estamos haciendo muchas cosas. Amado, esto no es del que mucho hace, esto es del que mucho obedece. Y te voy a decir algo para que te lo pongas aquí. Toda planta que no plantó el Padre será cortada, desarraigada y echada afuera. En otras palabras, si Dios no mandó, no cuente con el respaldo de Dios. Podemos hacer muchos congresos, muchos eventos, muchos conciertos, mucha gente, muchos predicadores, mucha gente entrar, mucha gente salir, y ninguno lo mandó Dios. Todos nacieron de una iniciativa humana, en un espíritu contrario, en un espíritu para que vean que yo hago. Eso es una mala interpretación de la gracia que todavía está en la iglesia metida. No entendemos lo que es la gracia y queremos justificarle a Dios por el mucho hacer. Amado, no es por hacer. Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Si yo conozco a Dios, debo preguntarle a Dios: ¿cuáles son las obras que tú quieres que yo haga? Dime que tú quieres, porque tú eres el dueño y señor de la iglesia. Nosotros como gente que piensa, queremos decir, vamos a hacer, para entonces a ver si Dios está de acuerdo. Debemos hacer todo lo contrario. Buscar a Dios primero para que Dios certifique y valide lo que Él está de acuerdo para hacerlo. Así no evitaríamos muchos dolores de cabeza. ¿Estamos acá, iglesia? El mensaje del reino no consiste en una nueva actividad. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Esa es una pregunta coloquial. Dime, ¿qué de nuevo? ¿Qué es lo que? Dicen los muchachos. ¿Qué es lo que? Sí, ¿qué es lo que? Entonces, ese qué es lo que en la iglesia, dime, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay allá? No, en mi iglesia es tan floja, en mi iglesia hace tiempo que no hacen un congreso, ni hacen un evento, ni nada. Y yo me río de eso y digo, pero ¿de cuándo a dónde eso significa vida? La vida de Dios no está sustentada en actividades, está sustentada en la presencia de una persona que se llama Señor Jesucristo. Y si Él está en la casa, hay vida y vida de Dios. No confundamos gelatina con vaselina. Mientras más vacía está la carreta, más bulla hace. Esa está fuerte. Esa está fuerte. Mientras más vacía está la carreta, más bulla hace. Esa está fuerte, ¿verdad que sí? Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, la mentalidad del reino no consiste en una nueva actividad, sino en una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, con un fin definido: responder, transformar adecuadamente nuestro entorno con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios anda buscando. Madurez, entendimiento de lo que somos y para qué estamos puestos. Somos lo que Dios dice que somos. Diga conmigo, somos lo que Dios dice que somos. Diga, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer, pero no podemos salirnos de ahí. Entonces, si la mentalidad madura empieza a trabajar en nosotros, habrá una responsabilidad de representación. Donde quiera que usted vaya, usted es cristiano. Donde quiera que usted vaya, usted tiene un deber. ¿Cuál? Representar a su Señor. Donde quiera que usted vaya, usted tiene la responsabilidad de dar a conocer su verdad. No discutirla ni imponerla, darla a conocer con su vida. El entorno nuestro necesita a Dios y necesita evangelio. De religión estamos hartos, cansados estamos de religión. Ya es tiempo de que se levante un pueblo a llevar el reino de Dios. Que no es comida, que no es bebida, que no es un arete, que no es un pantalón, que no es un monotaco, que no es un pintalabio. El reino de Dios es justicia, es paz y gozo por el Espíritu Santo. Aleluya. Eso. Llevar el reino. Llevar el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se manifieste, todas las tinieblas son deshechas. En el nombre de Jesús. Te di hoy varios pensamientos de la mentalidad madura. Yo ruego al Padre que tú puedas decir: yo quiero estar en esa lista. Yo quiero ser uno de los que Dios ha mirado con misericordia y ha tenido por digno de delegarles la representación.
Represéntame en tu barrio, represéntame en tu escuela, represéntame en tu salón, represéntame en tu entorno. Eres mi vasija. Oh, gloria a Dios. Fluye la gracia de Dios en ti. Quizás no es igual que la mía, pero es la misma gracia, el mismo Dios. Deja que Dios use tus talentos, tus dones. Deja que Dios corra a través de ti. Cédele a Dios tu boca, tus pensamientos. Dile a Dios, como dije esta mañana: Señor, que hoy tú crezcas y que yo mengue. Que hoy te conozcan a ti. Como dijo Jesús. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Que se conozca a Jesús a través de ti. Que tú seas un instrumento de su gloria y de su gracia. Que tú inspires y no seas un obstáculo. Que tú levantes y tú no seas una persona que cree barreras. Que tú puedas decir: Dios me tomó para yo ser ayuda en su reino. En el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Levántese. Todavía no termino la instrucción por razones de tiempo, pero seguiremos. La mentalidad madura. En el nombre de Jesús. Dios te ayude, iglesia. Dios nos ayude, pueblo. Dios nos ayude, iglesia. Salgamos de aquí como un pueblo que dice: yo estoy en eso. En lograr ese nivel. En dar el grado. En que Dios en mí sea el que fluya. Amén, amados. Que la gente quiera correr, acercarse a ti, porque lo que hay en ti lo inspira, lo anima, lo levanta. Oh, gloria a Dios. Que tú seas un restaurador de portillos. Que tú levantes al que está caído. Que tú endereces al que está torcido. Que tú estimules al que está apocado. Que tú le des la palmada y le digas: vamos, levántate. En el nombre del Señor. Dios está de nuestro lado. Esta leve tribulación es momentánea. No le hagas culto a la tribulación ni a la prueba. Al contrario, Dios está produciendo un mayor peso de gloria a través de esta tribulación, para que sea su carácter en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Puedes ahí levantarte. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Nos diste tu palabra hoy, y tu palabra no volverá a ti vacía. Bendigo tu nombre. Un pueblo sediento la recibe, un pueblo sediento la abraza. Y ese pueblo, Señor, es tu pueblo. Bendigo tu nombre por cada uno de los siervos y siervas en la radio, la televisión y las redes, que disponen el corazón para decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Hazme un instrumento de tu justicia. Hazme un instrumento de tu verdad. Madura mis pensamientos. Yo sé que tú tienes un propósito con mi vida. Tú me rescataste del mundo, de mi mala manera de vivir. Me trasladaste al reino de tu Hijo amado. Ahora soy tuyo. Pertenezco a un reino donde hay un rey. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Venga el reino de Dios a nuestras vidas. Venga el reino de Dios a nuestra iglesia. Venga el reino de Dios a esta ciudad. Venga el reino de Dios a esta nación. Venga la mentalidad de reino a cada uno de nosotros, desde los más jovencitos hasta los más adultos. Una mentalidad madura que se compromete con vivir a Dios donde quiera que está. Padre, en el nombre de Jesús, levanto a ti mi ruego para que tú nos lleves, Señor, Padre, de gloria en gloria, y nos lleve, Padre, entendiendo cada proceso de nuestra vida, porque al final de todo tú eres el que coronarás a tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los ministros. Ayúdanos a nosotros que somos ministros. Ayuda a toda la iglesia. No solamente esta casa espiritual, sino toda la iglesia. Ayuda a la iglesia de esta ciudad. Ayuda a la iglesia de esta nación. Ayuda a la iglesia de las naciones, Señor. Ayuda a tu pueblo. Venga a tu reino en las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Tú seas muy exaltado, muy loado en esta mañana. Seas tú exaltado por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Tribútale el aplauso al Señor.
Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa